Y aquí estamos. Pero de seguro que los que estamos aquí somos los que vamos a recibir la bendición de Dios, ¿no? La palabra que Él trae en esta mañana para cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Y como bien sabéis, bueno, hay hermanos que están en Marruecos, no sé si alguno de vosotros lo sabéis, pero tanto Pedro como Ana Mari, mi mujer, mi hija, Karen, están en Marruecos, en un retiro de mujeres, con mujeres de allí de Marruecos, ¿no? Y bueno, por eso no están aquí, ¿no? Y aparte de ello, pues hay algunos hermanos que han tenido otras cosas que hacer y no han podido venir tampoco. Así que, como he dicho antes, somos los que somos y estamos los que estamos. Así que me gustaría, con la ayuda de Dios, compartiros esta mañana la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que como sabéis, vengo compartiendo acerca de la epístola de Pablo, la carta que le escribió a los romanos, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría orar a Dios para que Él sea el que me use. Yo no quiero ser ni mucho menos el que use las palabras mías ni mi propia sabiduría. Quiero que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por Él, porque vosotros sois los que vais a recibir esa palabra y esa palabra tiene que impactar vuestras vidas, ¿vale? Así que, Señor Padre Santo, te doy las gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que tú me das, Dios mío, de compartir tu palabra. Señor, es una responsabilidad muy grande, Dios mío, porque no es poca cosa, Señor, el compartir tu palabra. Pero yo en esta mañana te pido, Señor, una vez más, que tú tengas misericordia de mí y que tú me uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Te ruego, Dios mío, que cada corazón que se encuentra aquí en esta mañana, Señor, sea realmente tocado, impactado por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lo que nosotros necesitamos, Señor. Necesitamos tapar nuestros oídos a la mentira que transcurre en este mundo, Señor, y abrirlo única y exclusivamente para escuchar tu verdad, Señor. Por eso te pedimos una vez más, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino también, Señor, hacedores de ella, Señor. Glorifícate en esta mañana, pues te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, pues me gustaría que me acompañaseis a la parte donde dejamos la última vez el Evangelio la epístola de los Romanos, ¿no? Que fue precisamente en el versículo 18. Y la lectura que vamos a hacer esta mañana, precisamente es desde el versículo 18 hasta el versículo 32. ¿Tenéis Biblia vosotros? ¿Aquí que no tenga Biblia? ¿Ni siquiera en el móvil? Es importante venir a la casa de Dios con la palabra, porque nosotros no vamos a hablar de ningún periódico, de ninguna revista, vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, si no traemos la palabra de Dios, pues se nos hace un poquito más difícil, ¿no? Ver lo que cada uno va a compartir, ¿no? Pero no pasa nada. Yo estoy aquí. Capítulo 1, versículos 18 al 32, ¿vale? Pero no preocuparse, ¿eh? Que aquí estoy yo que lo leo. Bueno, pues este es el pasaje, los versículos que quiero compartir con vosotros esta mañana y que con la ayuda de Dios voy a compartir de una manera positiva, ¿no? Lo que el Señor habla a través de estos versículos, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo, hermano, que la humanidad no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, precisamente se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes, con los que practican, los que hacen lo mismo, ¿verdad? Hasta ahí la palabra de Dios. Si hay algo que todo médico necesita para tratar a un enfermo, ¿sabéis lo que es? Cuando nosotros vamos al médico porque estamos aquejados de alguna dolencia, alguna enfermedad, lo primero que el médico necesita para poder atendernos es un diagnóstico, ¿verdad? No va a empezar a mandarnos una cirugía o un medicamento si realmente no sabe lo que tenemos. Pues vamos a suponer por un momento que realmente recibimos por parte del médico el diagnóstico acertado. Mira, el médico dice, pues tú tienes esta enfermedad y por eso tú estás como estás, ¿no? Tienes esta dolencia, ¿no? Y obviamente necesitas esto, esto y esto. Lo más normal es que el médico siempre, antes de dar un diagnóstico, nos mande diferentes pruebas, ¿no? Para poder ver de dónde viene el problema, ¿no? Pero fijaros, ¿o qué os parece a ustedes si después de recibir el diagnóstico del médico, nosotros rehusamos a ese diagnóstico y le decimos, perdona, pero yo no quiero saber lo que usted me está diciendo, a mí no me interesa. Perdona, gracias doctor por el diagnóstico que me está dando, por haber encontrado la enfermedad que tengo, pero yo no quiero saber nada. De verdad, no me digas nada, yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero y haciendo las cosas que yo venía haciendo hasta ahora. ¿Ustedes creen que eso sería una razón lógica de actuar? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que lo más lógico es cuando un médico te da un diagnóstico y te dice los pasos que tiene que hacer, no solamente para superar esa enfermedad, sino incluso para impedir que la muerte llegue a tu vida, lo más lógico es que tú te llevar por el médico, ¿no? Pues imaginaros, el texto que hemos leído en esta mañana viene a hacer exactamente lo mismo. Aquí hemos visto, el texto que acabamos de leer en esta mañana viene a hacer como ese diagnóstico, pero que en este caso no viene por cualquier médico, no viene por cualquier persona, no viene por una persona muy inteligente, viene precisamente, directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, viene directamente de Dios. Y habla precisamente de la situación de la raza humana, la situación en la que tú y yo nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Pablo nos explica, por explicación de Dios, por qué el mundo se encuentra tal y como está, para luego, acto seguido, explicarnos con más detalle la solución que Dios pone para cada uno de nosotros para este diagnóstico mortal que tiene la raza humana. Y es precisamente este diagnóstico el que el Señor, este diagnóstico en este panorama o en esta escena tan oscura de la humanidad, como hemos leído, es donde precisamente brilla con más fuerza la solución que Dios brinda a la humanidad para ti y para mí, como lo hizo en su día, y para aquel que no ha conocido a Cristo todavía. ¿Sabéis cuál
es ese diamante bruto que hace que brille aún más en la oscuridad que nos encontramos? El Evangelio. El Evangelio es, como leímos en el versículo 16 y 17, es poder de Dios. El Evangelio es lo más poderoso que este mundo puede encontrar, teniendo en cuenta su situación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo nos explica en el versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios. Para salvación, pero ¿de qué peligro? ¿De qué nos tiene que salvar el Señor? ¿Cuál es nuestra situación de la que necesitamos tan urgentemente ser salvados? Porque este es el punto de partida del Evangelio. El Evangelio, cuando una persona va a evangelizar, por regla general, empezamos a hablar muchas veces del amor de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? El Evangelio, que es una buena noticia, precisamente empieza con una mala. Esa buena noticia que nosotros compartimos empieza precisamente con una mala. Y esa noticia mala es en la condición que se encuentra la humanidad, que está bajo la ira y la justicia de Dios. Entonces, como Pablo viene hasta aquí, no estoy diciendo que Dios no sea amor. Por supuesto que Dios es amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es de imperiosa necesidad, antes que poner esa situación de que Dios nos ama, de que veamos a esa persona que le estamos evangelizando en la situación que se encuentra, que está totalmente condenada, totalmente alejada de la voluntad de Dios y que necesita urgentemente ser salvada por medio del poder de la cruz. Pablo aquí lo que hace es exponer, como si fuera un fiscal general, los cargos que Dios presenta contra la humanidad. En el versículo 18 al 20 lo vemos. Y lo vemos de una forma clara, hermano. Tan claro que no hay lugar a excusas. Porque perdonadme que os diga, yo prefiero creerme lo que Dios dice en su palabra a lo que dice el hombre. Porque cuando tú hablas con el hombre, seguro que te pondrá montones de excusas para no creer en Dios. Pero yo, obviamente, ¿de quién me tengo que fiar? ¿Lo que dice el hombre o lo que dice Dios? Aquí dice Dios muy claramente que el hombre no tiene excusa. No tiene ninguna excusa. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. O sea, los hombres saben pero detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Es decir, todo lo que el hombre puede ver, contemplar simplemente en la naturaleza, no es testimonio más que de sobra para saber que Dios o que algo hay detrás de todo lo que podemos contemplar. Y si bien lo que la naturaleza refleja nos habla de la asistencia de Dios, no nos habla de lo que tenemos que hacer para hacer salvos, pero sí lo suficiente para darnos cuenta de que todo esto que vemos, toda esta belleza, toda esta organización, toda esta armonía, tiene que haber detrás alguien, un ser superior a nosotros, que fue el que lo creó. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Simple y llanamente, el hombre ha decidido darle un golpe de estado al Rey de Reyes. Al Rey del Universo. Desde el mismo momento que Dios creó al ser humano hasta hoy, el hombre constantemente está dándole un golpe de estado. No quiere reconocer que solo Dios merece la gloria, la honra, honor y adoración. Que Él es el autor, el diseño original. Hermano, todo lo que te quieran vender son copias baratas. El diseño original de todo lo creado lo hizo Dios. Porque Él fue el que lo creó. Nuestro Dios ha dejado sus huellas dactilares en medio de todo lo que hizo. Y le ha dado al hombre de fábrica la capacidad de entender
tal evidencia. De tal modo que no tiene excusa. El hombre ya viene de fábrica con esa capacidad, como podemos ver en el versículo 19. En el versículo 19 que hemos leído hay una versión, hay una traducción que es la traducción de las Américas, que lo dice un poquito más claro para que realmente entendamos que el hombre ya de fábrica viene con ese conocimiento, esa conciencia de tú sabes realmente cuando estás haciendo algo malo. Otra cosa es que tú hagas vista gorda y continúas haciéndolo, pero tú sabes, el hombre sabe de fábrica lo que está bien y lo que está mal. En el versículo 19, en la traducción de las Américas dice, por lo que se conoce acerca de Dios, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, o sea, dentro de nosotros sabemos, no solamente que Dios existe, sino que también Él merece, como Dios creador de todas las cosas, la gloria y la honra que solamente a Él le corresponde. Y no hace falta ser una persona muy brillante intelectualmente hablando. No hace falta tener mucho estudio, no hace falta tener mucho conocimiento. Simplemente hay que ser sincero con uno mismo y reconocer que Dios es real. Ahora, eso no quiere decir, como he dicho antes, que la naturaleza nos revele todo lo que necesitamos para hacer salvos, pero sí lo suficiente para saber que Él está ahí, ¿no? Todo esto tiene una causa. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es ¿qué fue lo que causó todo lo que nosotros podemos contemplar? Por muchas explicaciones que nos quieran dar acerca de la... Imaginaros por un momento, os voy a poner un ejemplo, de que dos personas están en medio de un inmenso territorio, un inmenso terreno salvaje, de montaña, y una de ellas es creyente y la otra es incrédula. Y ahora los dos van subiendo la montaña y cuando llegan a la cima de la montaña, cansados, agotados, se encuentran de buena primera un inmenso jardín. Pero no un jardín cualquiera. Los típicos jardines que tú te encuentras en los palacios de los reyes, estos jardines que tienen hasta una fuente en medio, que no les falta detalle, ¿verdad? Todo perfectamente cuidado, detallado, cada árbol en su sitio, todo perfectamente cortado, podado. Y el cristiano dice, me encantaría conocer al jardinero. Y la otra persona es escéptica o atea y dice, ¿qué jardinero? Yo no lo veo. Vamos a sentarnos a esperar a ver si el jardinero aparece. Eso es lo que dice el escéptico, el ateo o el agnóstico, como tú quieras llamarlo, la persona que se niega a creer en Dios. Pero el cristiano dice, perdona, a mí no me hace falta ver al jardinero porque ya estoy viendo el jardín. Y este jardín tiene que tener un jardinero aunque yo no lo vea, yo lo creo. Pero el hombre, el que rehúsa conocer la verdad la conocemos, rehúsa simplemente a reconocerla, ¿no? ¿Y por qué el hombre no tiene excusa delante de Dios? Lo vemos precisamente en el versículo 21 y 22. Y dice así, lo siguiente, ¿no? El versículo 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, hermano. ¿Sabéis lo que pasa? Vamos a decirlo más claramente todavía. El hombre lo que pasa es que se hace el tonto. Quiere hacer ver que no conoce, cuando dentro de sí sabe perfectamente que conoce. Pero muchas veces nos encanta hacernos el tonto. Estamos viendo muchas veces cosas que están mal, pero yo me hago como el que no he visto nada y continúo mi camino y ya está, ¿no? Mientras no me afecta a mí, ¿verdad? Pues nos hacemos el tonto. Pero esa es la realidad. El hombre se hace el tonto, pero el hombre... Y lo vuelvo a repetir, que no lo digo yo, que no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. Oye, cuando Dios habla. Y Dios dice que no tenemos excusa. Que el hombre no tiene excusa por mucha filosofía, por mucha ideología, por muchas otras alternativas que tú quieras plantear de la creación,
acerca del hombre, en el fondo de tu corazón tú sabes que eso, no nos engañemos, es absurdo. Y lo más grande es que aun sabiendo, no le glorificamos a Dios ni le damos gracias. Y sabéis una cosa, hermano, independientemente de que estemos aquí y de que creamos en Dios o no creamos, tenemos que darle gracias a Dios por todo. En el libro de Hechos, Pablo, en el capítulo 17, versículo 28, ¿qué es lo que dice? A ver, que alguien lo busque y lo lea. Da igual que tú no creas en Dios, da igual que tú creas, hermano, tienes que estar agradecido al Creador del universo. Capítulo 17 de Hechos, versículo 28, ¿qué es lo que dice? Capítulo 17, 28. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. ¿Qué es lo que dice este cortito versículo, pero a la vez tan contundente? Hermano, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, todo está siendo sustentado por las manos poderosas de Dios. Amén. El aire que tú respiras es gracias a Él. Si cada mañana te puedes levantar dando un salto, es gracias a Él. Si tú en esta mañana gozas de salud, es gracias a Él. Si tú tienes un plato de comida que llevarte a la boca, es gracias a Él. Si cada día el Señor llueve y hace que se llenen los estanques, es gracias a Él. Si el Señor hace que cada mañana salga el sol y se ponga, es gracias a Él. Creas en Él o no creas. Pero hay que ser agradecido, ¿verdad? A mí eso es una cosa que me enseñaron de muy chiquitito, que es de bien nacido ser agradecido. Pero el hombre ha decidido vivir como si Dios no existiera. Es lo que hemos leído, ¿verdad? Negar a Dios en un mundo creado por Él, evidentemente tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por muy bien que te vaya en la vida, por muy bien que le vaya a las personas que no creen en Dios, tiene consecuencias. Más tarde o más temprano tiene consecuencias, porque inevitablemente lleva al hombre a tener que plantearse, cuando tú no crees en Dios, inevitablemente lleva al hombre a plantearse otras alternativas, ¿verdad? Alternativas absurdas de por qué estamos aquí. Alternativas con las que nadie puede vivir coherentemente. Y eso entorpece el razonamiento humano. Lo más cómodo para el hombre es inventarse una fe o una religión que le venga bien a él. Yo muchas veces he tenido la ocasión de preguntar a las personas si creen en Dios y muchas de ellas me preguntan así, yo creo en Dios pero a mi manera. A mi manera, ¿vale? Y eso, cuando dice a mi manera, está simplemente diciendo como a mí me conviene. Es decir, que a mí Dios me deja emborracharme, Dios me deja mentir, Dios me deja, si tengo que robar, pues lo robo también, ese es mi Dios. A mi manera. Sí, yo creo en Él. ¿Vale? Pero no le quieras convencer de otra cosa. El hombre ha decidido vivir como si Dios no existiera. Y muchas veces, hermano, es tan absurdo el razonamiento del hombre, tan absurdo las alternativas que plantean, que es como si yo estuviese aquí hubiera una inmensa avenida de varios carriles para cada sentido y un tránsito de coches enorme, de coches, de camiones, de motocicletas, de burros, lo que tú quieras, meter en este carril. Y ahora yo en mi mente digo, lo que estoy viendo, todo lo que estoy viendo es una ilusión. No existe. O sea, la realidad de lo que Dios ha creado, para mí es una ilusión, igual que los coches. Y yo voy a cruzar. ¿Y sabes lo que te digo, hermano? A los que no creen, que tú podrás tener esa ilusión y todo lo que tú quieras, pero cuando cruces te van a atropellar. Inevitablemente. Porque tú podrás creerte lo que tú quieras, pero la realidad es la que hay. ¿Qué otra alternativa nos queda cuando no creemos en Dios? ¿Creer en la evolución? ¿Creer en el Big Bang? ¿Sabéis una cosa? No es un problema intelectual, es un problema moral lo que la humanidad tiene. Por el simple hecho que nos negamos en creer en Dios. Versículo 18, ¿no?
Por eso la ira de Dios se revela un Dios completamente justo y santo que no tolera la injusticia, que el hombre quiere cambiar por la verdad. Queremos cambiar la verdad por la mentira, ¿verdad? Y eso lo que hace es, ni más ni menos, que indignar al que hizo los cielos y la tierra y al que nos hizo a nosotros mismos a su imagen y semejanza, ¿vale? Porque no olvidemos esto. Todo lo que Dios creó, lo creó con sus manos, pero al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio una dignidad que no tenía otra criatura que fue ella en este mundo. Ahora bien, hay algo importante que debemos notar en el versículo 18. Dice, en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y ese verbo, se revela, está en presente continuo. No está diciendo que se reveló, ni está diciendo tampoco que se revelará. Está diciendo que se revela. Ahora, aquí, en los tiempos que estamos viviendo y los que vivimos en el pasado. ¿Y cómo se revela esa ira de Dios aquí y ahora? Porque una cosa es la ira de Dios directa, como podemos ver en la Escritura, cuando tú te vas al Antiguo Testamento y ves el diluvio, como Noé fue salvado junto a su familia en un arca, Sodoma y Gomorra, y tantas cosas como Dios directamente interviene con su justicia en la humanidad. Eso de una manera directa, pero también interviene su justicia de una manera indirecta. ¿Y sabéis cómo se revela? En el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo evidente, reteniéndola con la mentira. Es decir, es como, esto lo podemos ver muy claro a partir del versículo 22. Pablo nos habla de 3 veces que Dios los entrega a seguir las inclinaciones de su corazón. Exactamente esas 3 veces que Dios dice que los entrega, lo vemos en el versículo 24, 26 y 28. Es decir, es como, ¿qué ejemplo os puedo poner? Si tenemos un hijo ya mayor de edad, un hijo rebelde, que hace lo que quiere, lo que le da la gana, y por muchos consejos que tú le das, el niño sigue haciendo lo que quiere, y tú le estás dando buenos consejos para evitar que no haga una locura, pero él se empeña, por su cabezonería, por la dureza de su cabeza, se empeña en querer hacer lo que va a hacer, y llega un momento que dice, ¿tú cómo vas? Dice, bueno, pues hazlo, que vas a recibir las consecuencias de lo que vas a hacer. Y eso es lo que, como Dios revela de una manera indirecta su justicia, cuando deja a la humanidad en su ceguera, en su necedad, que reciban las consecuencias del pecado que están haciendo. Porque el pecado en sí lleva su castigo. ¿O no lo sabéis? A veces pecamos y creemos que me he sentido muy bien, eso es una cosa que lo volvería a hacer sin ningún tipo de problema, pero el pecado en sí lleva su castigo, no nos equivoquemos. Ahora, ¿y por qué Dios los entregó? ¿Por qué Dios los dejó a la deriva? Pues precisamente Pablo nos da 3 razones aquí en el texto que hemos leído. Como he dicho antes, el primer intercambio, porque vemos 3 veces como el hombre cambia y cambia, la mentira por la verdad, la gloria y la honra a Dios por las criaturas, y Dios los entrega. En el versículo 23-24 vemos el primer intercambio. Del versículo 25 a la mitad del versículo 26 vemos el segundo intercambio, y en la segunda mitad del 26 hasta el 28 vemos el tercero. Y si vemos la estructura, vemos lo siguiente. En el primer intercambio vemos el versículo 22 y 24, y dice así, versículo 22 y 24, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Aquí está el primer cambiaron. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Aquí está el primer cambio de la humanidad. Cambiaron la gloria de Dios
que es santo, 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 incorruptible, por la imagen de un hombre corruptible, por aves, por cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Podemos decir, hermano, que el hombre es una fábrica de ídolos. Si tú decides no adorar a Dios, automáticamente estás poniendo en el lugar de Dios a otro Dios, a otro ídolo. Porque un ídolo no necesariamente tiene que ser un trozo de escayola o de madera. Un ídolo puede ser cualquier otra cosa que está suplantando el lugar de Dios. Puede ser cualquier cosa que tú necesites para ser feliz. Cualquier cosa que tú persigues a toda costa porque tú piensas en tu interior que es así, de esa manera, como tú te vas a sentir completo. Y desplazas todo lo demás por conseguir ese objetivo. Eso es un ídolo en tu vida. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser las mujeres. Cualquier cosa que desplace a Dios del trono de tu corazón se convierte automáticamente un ídolo en tu vida. El hombre busca en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador. Por eso siempre sentirá una insatisfacción dentro de su corazón, sentirá un vacío. Mira, tú podrás hacer cosas muchas veces que te dé un atisbo de felicidad. Y realmente hay cosas en esta vida que nos hacen felices, pero esa felicidad no dura para siempre. Se desvanece, se viene abajo. Solamente el reconocer al Señor y Dios como el Dios de tu vida es lo que te puede facilitar, lo que te puede dar una verdadera felicidad, aunque estemos en medio de un mundo que está sumergido en una completa oscuridad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente a quién le pertenecemos. Y sabemos que nuestra vida aquí está totalmente de paso. Porque eso es lo que se piensa los que rehusan creer en Dios. Se creen que todo consiste en lo que vamos a vivir aquí. Y aquí vivirás lo que tú quieras vivir, bueno, lo que tú quieras vivir, en cierta manera, y hasta Dios, hasta donde Dios te permita vivir. Pero después viene el presentarte delante de Él y rendir cuenta de lo que tú has hecho. Y lo más irónico de todo esto, ¿sabéis lo que es? Que precisamente, creyéndose el hombre que es sabio lo que está haciendo, es cuando más necio se está convirtiendo. ¿Y cómo se evidencia esa necedad? Cuando cambian la gloria de Dios, incorruptible, por la de los hombres, como hemos leído en el versículo, ¿verdad? Esto es absurdo, hermano. ¿Cómo le podemos dar gloria antes a la criatura que al Creador? No tiene por dónde cogerlo, por mucha explicación que tú me quieras dar. ¿Cómo podemos sustituir a la criatura por el Creador? Notemos en este pasaje que hay una cosa también muy importante, hay una conexión entre deshonrar a Dios y degradar la dignidad humana. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, hermano? Precisamente cuando deshonramos y no le damos la gloria a Dios, es cuando más bajo cae la dignidad de la humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y cuando apartamos a Dios de nuestras vidas, la dignidad que Dios nos dio empieza a desvanecerse por completo. O si no, explicando a ustedes de dónde viene el aborto, la eutanasia, en muchos países cómo se trata a las personas como si fueran objetos. Decidme, ¿acaso viene de Dios? ¿Esa es la dignidad que Dios nos dio al hombre cuando nos creó? ¿Cuando nos puso en medio del huerto del Edén? No. Esa es la dignidad que el hombre ha ido degradando precisamente por apartar a Dios de su vida. Caemos en lo más bajo, en el lodazal. Y toda la locura que vemos en el mundo, ¿verdad? El segundo intercambio lo podemos ver en el versículo 25 hasta la primera mitad del versículo 26. Vamos a leerlo. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, otra vez cambiaron y los entregó
a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es antinatural. Hermano, lo vuelvo a repetir. Dios nos creó con un propósito. Lo que la mayoría del mundo que no quiere reconocer a Dios, quiere hacernos creer o ver o entender, es que aquí estamos por casualidad, que todo surgió por una explosión o vino por la evolución del agua, de microorganismos que fueron cambiando, se fueron evolucionando. Pero hermano, decidme sinceramente qué propósito tiene todo eso que la humanidad abandera por encima de reconocer que Dios es real y que hizo todas las cosas. ¿Hacia dónde nos conduce eso? ¿Hacia dónde nos lleva? Cambiar la gloria de Dios por las criaturas. Nos lleva a una sin razón, nos lleva a un túnel sin salida. Porque lo más importante, hermano, que tenemos que saber, que fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para que le diésemos la gloria, la honra y el honor a nuestro Creador. Y para que fuésemos constantemente vestidos de esa relación perfecta que Dios puso en el huerto del Edén, donde no había secretos, donde no había nada que ocultar, donde el hombre y Dios estaban constantemente en comunicación y no había nada que fuera objeto de estorbo para que esa relación se pudiera mantener. El resultado es que Dios nos entregó a pasiones degradantes. Y para explicar esto, entramos en el tercer intercambio. El tercer intercambio, cambiaron y Dios los entregó. Que lo encontramos en el versículo 26 a 28. Dice, por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez lo encontramos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la homosexualidad es una muestra más de hasta dónde puede llegar la raza humana en su distorsión de las cosas al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Al intercambiar la verdad por la mentira. Pues es evidente que el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. Hermano, y yo sé que esto está siendo grabado y puedo tener un problema con todos aquellos que piensan lo contrario, pero vuelvo a decirlo, yo no estoy diciendo algo que sale de mí, estoy hablando de lo que viene en la palabra de Dios. Y yo mi fe la pongo en la palabra de Dios antes que en la filosofía del hombre. Y sé que Pablo utiliza términos muy fuertes aquí para hablar precisamente de la homosexualidad. Dice que son pasiones vergonzosas, antinaturales. Y al final del versículo 27 dice que es una conducta extraviada, que inherentemente trae el castigo de Dios y que la perversión sexual trae en sí mismo el castigo. Y sí, son palabras fuertes, pero vuelvo a repetir, no me la estoy inventando Dios, lo está diciendo la palabra de Dios. Lo más amoroso que nosotros podemos decirle a un homosexual es que se arrepienta de sus pecados, porque hay esperanza en Cristo Jesús. La conducta del homosexual es una violación del orden establecido por Dios. Y yo sé que muchos ven natural sus deseos. Si tú preguntas a cualquier persona en el mundo, si es su deseo, si es su inclinación, pues que lo haga. Incluso hay muchos que piensan, incluso que nacen con esa inclinación.
Pero déjame decirte en esta mañana una cosa muy importante. No son nuestros deseos, hermano, escucha bien, cuando te encuentres ante una persona que sea homosexual, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Tú puedes desear lo que tú quieras, pero tu naturaleza ya está definida. Lo que define tu naturaleza es el propósito de Dios en la creación con el que tú y yo fuimos creados. Pero, ¿sabéis una cosa? Esto es un mal que no afecta solamente a los homosexuales. No vamos a fijar toda nuestra atención en ello. También, por supuesto, a los heterosexuales, a los bisexuales, a los... cualquiera que sea tu inclinación. Es para todo el mundo. Porque el deseo de un hombre casado por otra mujer, por el simple hecho de desearla, ya no le pone el sello de aprobación a lo que está haciendo, ¿verdad? Tú puedes desear. Dice el Señor que si ya lo deseas en tu corazón, ya estás cometiendo adulterio. Eso es lo primero. O si yo deseo ver una película porno, pues la pongo, la veo. Como es mi deseo, pues oye, el mundo dice, si tú tienes ganas de hacerlo, pues hazlo. Si tú te sientes feliz lo que estás haciendo, hazlo. Pero por el simple hecho de desearlo, ¿que van a poner ya un sello de aprobación? No, ¿verdad? Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. No queremos excusarnos. Nunca mejor dicho, ¿no? No son nuestros deseos lo que definen lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, la homosexualidad no es lo único que podemos ver. Hemos leído en este pasaje que es consecuencia del pecado, ¿verdad? Si leemos los versículos de 28 al 31 que nos encontramos, hermano, nos encontramos un listado de esas consecuencias, esa necedad del hombre que le lleva precisamente a cometer todas estas cosas que vemos aquí, desde el 28 al 31, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, la lista es larga, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. La lista es... Aquí Pablo da un paso más adelante. Ya no se centra únicamente en la homosexualidad, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer, sino que ya da un paso más adelante y da esa lista de todas las consecuencias de rechazar a Dios y ser entregado a la propia concupiscencia de nuestros corazones. El hombre sabe y conoce perfectamente que Dios existe. Pero sabéis una cosa, hermano, no todo es malo. Precisamente en medio de esta oscuridad, como dije al principio, es donde brilla con más fuerza, el poder del Evangelio. Es precisamente donde, como dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para salvarnos precisamente de todas estas consecuencias del pecado, de toda esta ceguera con el que el pecado nos ciega. ¿Qué fue lo que hizo Dios para solucionar este problema? Ya lo vemos. En el versículo 16 y 17, el Evangelio, poder de Dios. ¿Y sabéis una cosa? En la epístola de Pablo, a los romanos, podemos encontrar 4 veces que Dios los entregó. 3 veces de ellas, 3 veces los entregó, ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero me gustaría que me acompañaseis a la última vez que aparece en la epístola a los romanos que Dios lo entregó. ¿Y sabéis dónde se encuentra? En Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32. Que alguien que lo encuentre, que lo lea. Capítulo 8, versículo 31 y 32.
Aquí encontramos el último, lo entregó de parte de Dios. 31, 32. Bueno, lo leo yo, ya que no veo ninguno que se anima. Dice, el que no escatimó, hermano, prestemos atención a este versículo porque esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó por todos nosotros, hermano. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fijaros la grandeza de Dios, hermano, que a pesar de toda nuestra necedad, a pesar de toda la crueldad que hemos reflejado delante de aquel que nos creó, a pesar de todo, el Señor no se conformó con entregarnos únicamente a la consecuencia de nuestro pecado, en su justicia, en su indignación, sino que Él entregó a su propio Hijo para rescatarnos a ti y a mí, que estamos aquí en esta mañana. ¿No os parece que esto es algo digno de alabanza, hermanos? ¿No creéis que esto es algo por lo que tenemos que estar agradecidos a Dios? Que no nos dejó a la deriva, sino que juntamente Él proveyó esa justicia por medio de su Hijo. El Señor, estando sentado a la diestra del Padre, Él mismo se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, que toda injusticia, toda fornicación, toda perversidad, toda avaricia, toda maldad, toda envidia, todo homicidio, toda contienda, todo engaño, toda maldad, murmuración, detracción, toda aborrección de Dios, injuria, soberbia, altivez, todo invento de mal, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, sin afecto natural, vuélcalo sobre mí. Señor, yo me entrego por cada uno de los pecados de la humanidad. Hermano, este es el Evangelio, este es el poder de Dios. Y yo no sé en esta mañana si tú aún no has entregado tu vida a Cristo o quieres seguir pensando o creyendo o haciéndote el tonto de que Dios no existe, de que Dios no es real. Pero hemos visto por medio de su palabra que delante de Dios no tenemos ninguna excusa. Si realmente tú no has entregado tu vida a Cristo, tú puedes mentalmente creerte lo que tú quieras, pero créeme que delante de Dios, algún día, si no has entregado tu vida a Cristo, tendrás que presentarte y entonces toda la apología que tú quieras presentar delante de Él no te va a valer absolutamente para nada, porque no tenemos excusa. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él juntamente todas las cosas? Hermano, yo de verdad que estas palabras a mí me quebrantan, porque lo que yo merecía no era más ni menos que estar condenado por toda la eternidad. Y el Señor me rescató. Y doy gracias que lo hizo con una edad temprana, que me libró de hacer muchísimas cosas que podía haber hecho que a Él no le agradaban. Dios resolvió el problema, el gran problema que teníamos, que tiene la raza humana con su vida y con su justicia, con un gran intercambio. Cambió a su Hijo, Él cargó toda su ira sobre Él en la cruz del Calvario, lo dejó solo, abandonado, para tener una relación contigo y conmigo en esta mañana. Hermano, esto no hay palabras para agradecerle lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Él dijo, yo voy a pagar las consecuencias, yo mismo. Porque para el hombre es imposible. Es imposible. Romanos 3:23, un poquito más adelante, dice que todos somos pecadores. Y por lo que tú puedas hacer, jamás podrás
conseguir superar los estándares que Dios ha establecido para él. Es imposible que el hombre y todas las religiones que podemos encontrar en el mundo son las hazañas que el hombre hace para contentar a Dios. Eso es la religión. Todo lo que tú puedas hacer para contentar a Dios. Pero lo que yo estoy hablando esta mañana es lo que Dios ha hecho para salvarte a ti, precisamente. Hay esperanza, hermano, para los pecadores. Hay un mensaje que tú y yo es imperativo que compartamos con aquellos que aún no lo conocen. Es necesario porque, hermano, el tiempo es corto y el Señor viene pronto por su iglesia. Y para terminar, me gustaría que me acompañase a 1 de Corintios, otra carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Qué bueno, hermano, que el Señor resolvió el problema que teníamos. Fijaros, si por un momento Dios nos dejara, por un momento, Dios apartara su mirada del mundo, de todo lo que ha creado, y se desentendiera por un momento de nosotros, hermanos. ¿Sabéis lo que pasaría? Que nos desintegramos automáticamente en el universo. Porque Él es el que nos sustenta. Es el que tiene el control de todo. Por encima de que tú quieras darle la gloria y la honra, Él sigue teniendo en su misericordia el control de todas las cosas. Y en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No es rey? O sea, no nos equivoquemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se besan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice a continuación, hermano? El que tenga Biblia, claro. El que no tiene, pues no. Erais algunos. Y esto erais algunos. Esto éramos algunos, hermano. Yo no sé cuáles eran tus debilidades. Yo sí conozco las mías. Pero esto éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Más, ¿qué es lo que dice a continuación? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Amén. Sigue, hermano. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermano, ¿hay solución a nuestro problema? Amén. Hay que estar agradecidos a Dios precisamente por lo que hemos dicho, porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Tenemos motivo de sobra para agradecerle, hermano? Para decirle: Señor, gracias, Dios mío, porque quitaste la venda de mis ojos, porque estaba ciego, estaba en mi locura, en mi necedad, no veía tu grandeza y tú quitaste esa venda y me hiciste ver tu luz, alumbró mi rostro. Mi hermano, démosle gracias a Dios. Y yo no sé si esta mañana hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo. Hoy es el día en el que puedes hacerlo. Hoy tienes la oportunidad, porque Dios está aquí en medio de nosotros y Dios te está hablando, donde quiera que esté, que no haya entregado tu vida. Pero si somos todos de Cristo y le hemos entregado nuestras vidas, hermanos, démosle gracias al Señor por esa obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Pues nada, voy a rogar a Yosimar que Él dé gracias a Dios por esta palabra y que Él nos ayude a ser agradecidos por la salvación que Él nos ha brindado por su pura gracia. Amén. Amado Padre, doy gracias por la oportunidad que a cada una de nuestras personas que estamos aquí rodeados, Señor, nos brindan, nos das y nos apoyas. Señor, Amén, Señor. que sea tu grata voluntad, Señor, en cada uno de estas personas, Señor, y las que conocemos, Señor, que podamos dar y enseñar, Señor, de tu presencia, la cual hace falta, Señor, para Amén, tener un Señor. corazón Amén. agradecido en tu Sí, presencia, Padre amado. Amén, Que sea tu Señor. voluntad Sí, cada día, Señor, dándonos cada paso, Señor, y no la de nosotros, porque la de nosotros es errónea, Señor, más tu presencia y tu voluntad Amén, es Señor. correcta. Amén, amén y amén. Amén, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, voy a dar paso a nuestra hermana
no sé quién se va a encargar de recoger la ofrenda. Decido, puede pasar, hermana, decido que, bueno, que sigamos orando por los enfermos, que sigamos orando por